¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Espero que estén bien. Quiero decirles que esta es nuestra última clase. Yo ya la estoy grabando. Y bueno, pues esta clase pues, la van a poder ver en el momento pues, en el que tengan una oportunidad. Esta es la última clase que quedó pendiente. Les agradezco por esperarme. Y bueno, pues les deseo la mejor de las bendiciones, que Dios esté con ustedes en todo momento, siempre que lo que vimos en este cuatrimestre, Dios nos dé la oportunidad para poder ponerlo en práctica. Y bueno, pues este libro de Romanos que nos ha dado Dios ha sido un libro que nos sirve a todos como iglesia para poder entender más profundamente el sacrificio de Cristo en la cruz y lo que provocó para que tú y yo pudiéramos ser salvados. Y de qué manera poder exaltar a Cristo y exaltar la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros que éramos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, y que aún así, en la soberanía de Dios, en su infinito amor, misericordia, pues entregó a su Hijo para que en Él estuvieran nuestros pecados y así tú y yo pudiéramos tener el perdón de pecados y más aparte la vida eterna, y que ahora pudiéramos ser vistos delante de los ojos de nuestro Padre Dios como sus hijos, cuando antes éramos enemigos de la cruz, ¿no? Éramos enemigos de Dios y nos deleitábamos en realizar, ahora sí que nuestra voluntad, nuestros pecados era nuestro máximo gozo. Entonces, pues ahora entendiendo el contexto de la salvación de Dios, de su amor y de lo que nos toca a nosotros hacer después de conocerle, vamos a ver dos capítulos, que es el capítulo 12 y el capítulo 13. Vamos a ver estos dos capítulos de una manera en la cual ahora podamos ver cómo podemos vivir ahora que ya conocemos a Cristo. Por lo general dicen en los títulos del capítulo 12 y del capítulo 13, deberes cristianos. Así que esta es nuestra última clase. Si tienes ahí también tus apuntes o tus notas para poder apuntar, pues estaría bien. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te agradecemos tanto, tanto, Señor, porque realmente todos los días vemos tu bendición, vemos tu mano poderosa sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas. Ayúdanos a recordar la promesa eterna, ayúdanos a recordar que tenemos una eternidad asegurada contigo y que lo que vivimos mientras tanto en este mundo son batallas que tienen un límite de tiempo y que en cada una de esas batallas tú estás con nosotros. Ayúdanos en todo momento y ayúdanos en este momento a entender tu palabra y al mismo tiempo cómo podemos eh, caminar en este mundo como cristianos, como discípulos tuyos. Muchas veces conocemos, Señor, los beneficios de ser cristianos, pero a veces desconocemos o no deseamos conocer los deberes de ser cristianos. Gracias, Señor. Somos tus hijos en todo momento, tanto en los derechos como hijo, pero también en nuestras obligaciones como hijo tuyo. Así que ayúdanos hoy a entender en tu palabra la manera en la cual debemos dirigirnos en este mundo. Te anhelamos, esperamos tu venida a este mundo todos los días, Señor. Y mientras eso pasa, necesitamos conocerte, Padre. Hoy te escuchamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con el capítulo 12, que como decíamos tiene como título Deberes cristianos. Dice en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien.
Me encanta mucho que Pablo, antes de comenzar a informar o predicar una doctrina, Pablo primeramente lo que hace es decirnos, versículos anteriores, si lo quieres ver, que absolutamente todo le pertenece a Dios, todo. Y esto habla de tus pensamientos, habla de tus acciones. Él es dueño de tu cuerpo, Él es dueño de tus finanzas, de tu tiempo, de todo lo que podamos ver en este mundo. Él es el autor y Él es el dueño de absolutamente todo. Por eso, cuando nos está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nos está hablando que tenemos que presentar nuestros cuerpos o nuestras vidas en sacrificio a Él, principalmente porque es nuestra obligación, porque le pertenecemos a Dios. Sin embargo, Pablo hace hincapié de que tenemos que hacer esto no meramente por obligación, un tanto como obligación sin amor, no, sino que es más como una obligación, sí, pero al mismo tiempo porque hemos visto y reconocido la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y eso nos empuja a entregar nuestra vida en sacrificio vivo. De hecho, más adelante es lo que vamos a ver, porque de eso se trata el amor. El amor es sacrificial. Todos los que estamos casados, y bueno, pues si también tienes a un papá o una mamá, ¿verdad? O alguien que amas, entenderás que a veces hay que realizar sacrificios para poder complacer eh, a la persona que amamos. ¿Por qué? Porque el amor es sacrificial. Sin embargo, lo hacemos pues, con mucho gozo. Si lo hacemos pues con alegría, ¿verdad? Entendiendo que el sacrificio que estamos haciendo es para alguien que amamos. Entonces, si nosotros amamos a Dios con mucho mayor razón, vamos a poner nuestras vidas en sacrificio a Él. Cuando ponemos nuestras vidas en sacrificio a Él, estamos hablando de que vamos a realizar cosas que si no conociéramos a Dios, sería muy incómodo de hacer y muchas veces ni siquiera lo haríamos. Con el simple hecho de, de ya no poder estar en tu casa un domingo, ¿verdad? Estar descansando todo el día, pero ahora que conoces a Cristo, sacrificas tu carne, tu comodidad para alimentar tu espíritu y vas a la iglesia con tu familia. Un ejemplo también es meterte a un instituto bíblico, como en este caso. O si Dios te llama, ¿verdad? Pues a realizar, a ser generoso con algún necesitado o ser generoso con alguna misión que tengamos aquí en la iglesia o con algún proyecto de alcance, no lo sé. Si antes tú eras tacaño, ¿verdad? Pues obviamente cuando conocemos a Cristo y Dios nos pide ser generoso económicamente con algo o alguien, pues tenemos que sacrificar esa carnalidad que aún puede estar en nosotros. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y por lo tanto amamos hacer su voluntad. Yo me acuerdo también por ejemplo, a mí no me gustaba, ¿verdad? Pues, o nunca se me pasó por la cabeza poner parte de mi tiempo y de mi vida al servicio a Dios, porque mis metas eran otras, ¿verdad? Sin embargo, pues tuve que realizar algunos sacrificios que hasta el día de hoy sigo pues haciendo, pero todo es por amor a Dios, por amor a Dios, por amor a su obra, y es un sacrificio que se hace con amor. Ahora, entendiendo esto, podemos entender que nuestro culto racional, como dice Pablo, es la manera en la cual debemos conducirnos correctamente. Es decir, un culto no es solamente un domingo a las 10 de la mañana, recibir alabanza, recibir palabra, convivir con los hermanos. No es solamente eso. El culto racional, es decir, el culto que tenemos en nuestro entendimiento es ese, que todos los días estamos
realizando sacrificio a Dios con nuestras vidas, con cada decisión y con cada acción que tomemos en nuestro día a día, tiene que ser algo que le agrade a Dios. Y eso muchas veces es sacrificial. Ese es nuestro culto racional. Ahora, entendiendo esto, Pablo nos dice en el versículo 2, dice, no se conformen a este siglo, sino transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Amén. La única manera de que podamos entender la voluntad de Dios es renovando nuestra mente, ¿verdad? En el griego es la palabra nous. Más adelante vamos a ver que eh, el nous en griego, ¿verdad? Que es mente, tenía un concepto en donde supuestamente la mente o la nous era como un asentamiento de los pensamientos y de la inteligencia. Entonces, cuando Pablo nos está diciendo que renovemos nuestro envase mental o nuestro asentamiento mental, prácticamente lo que está diciendo es que limpiemos nuestra mente. ¿Por qué? Porque si tú tienes cosas en tu mente que no tienen nada que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, pues obviamente no vas a entender cuál es su voluntad. Vas a realizar cosas que, que según tus consejos o los consejos que has escuchado en el mundo, van a provocar que tú comiences a hacer voluntades que no son las de Dios. Por eso, Pablo nos exhorta a que si ya somos de Cristo, también nuestra mente. ¿Y cómo podemos? ¿Cómo podemos renovar, verdad? Los pensamientos, pues bueno, metiéndole palabra de Dios a nuestro asentamiento intelectual, es decir, a nuestra mente, en pocas palabras. En la mañana estaba escuchando una predicación del pastor Enrique Bremer, en donde decía que una vez él estaba predicando a su papá, cuando él recién se convirtió, él estaba predicando a su papá acerca de Cristo y Enrique Bremer decía que su papá, pues, aunque no era cristiano, era un hombre muy moralista, muy bien portado y todo esto, ¿no? Pero no era creyente, o sea, no había rendido su vida a Cristo. Y cuando él le comienza a predicar a su papá le dice que que todo estaba correcto, o sea, de que todo estaba bien acerca de lo que su hijo le estaba predicando. Sin embargo, él no quería creer en Cristo o servirle porque él pensaba que Dios le iba a pedir que dejara a su esposa y que se fuera al monte, o sea, que se fuera a un monasterio, ¿verdad? Y Enrique Bremer decía que su papá entendía correctamente el concepto del poder de Dios sobre el hombre, pero que al mismo tiempo no entendía la voluntad de Dios. Es decir, tenía un concepto correcto de que si Dios te pide, dame a tu hijo, dame tu trabajo, dame tu vida, Él tiene la autoridad para pedírtelo y que tú te tienes que someter a eso. Dice Bremer que su papá tenía el concepto correcto de la autoridad de Dios sobre el hombre cuando tú le entregas tu vida a Él. Y él le decía de que, ok, papá, está muy bien, acabas de entender eso, o sea, eso es correcto, porque mucha gente, fíjense, mucha gente cree que llegar a Cristo es, yo vengo a que Cristo me obedezca y me haga milagros. Y si no, pues me voy con los mormones o con los testigos o no sé, pero de que tiene que obedecerme porque pues Él es milagroso, tiene que ser así y si no, me voy. Y ese es un concepto incorrecto, ¿verdad? Sin embargo, como el papá de Enrique Bremer no tenía
conocimiento de la Biblia, no entendía la voluntad de Dios. Y pues obviamente que la voluntad de Dios nunca va a ser que te separes de tu esposa o de tu esposo, ¿verdad? Sí, sí, todo está marchando bien, o sea, si no hay violencia, si no hay golpes, ¿verdad? Pero si todo está bien y tú te conviertes a Cristo, pues obviamente que no te va a pedir que dejes a tu esposa y te metas a un monasterio, ¿verdad? Obviamente eso no viene en la Biblia. Sin embargo, cuando vamos entendiendo la voluntad de Dios, es porque estamos leyendo la palabra de Dios, es porque estamos comenzando a tener tiempos de intimidad con Dios, es cuando comenzamos a meditar en lo que Dios ha escrito, es cuando comenzamos a escuchar también los consejos, ¿verdad? De mujeres y hombres sabios con experiencia en Cristo. Vale oro, ¿verdad? Vale mucho oro, los tiempos, por ejemplo, a mí me gusta mucho luego, pues, conversar con mi papá, con mi mamá, con el pastor Mike, cuando luego voy a llevarlo a algún lugar, ¿verdad? Pues ahí venimos platicando en el carro y él viene comentándome cosas que me ayudan mucho en mi fe. También con Pepe, ¿verdad? Con Joel, con Mildred, eh, personas que han estado cerca de Dios y que han conocido a Dios en momentos muy difíciles. Eh, Son momentos en los cuales yo valoro mucho porque te enseñan y comienzas a renovar tu mente. Entonces, esa es la manera para cual nosotros, ya que estamos en Cristo, podemos entender la obra de Dios. Muy bien. Eh, Vamos por favor al versículo 9. Vamos a adelantarnos un poquito. Versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Fíjense, antes de seguir comenzando. Todo esto que vamos a leer es consecuencia de una mente renovada, es consecuencia de una mente que día con día está conectado con los pensamientos de Dios que están escritos en la Biblia. Son consecuencias de una persona que ha estado en comunión con Dios. Así que para que nosotros podamos realizar estas cosas que vienen aquí enlistadas, es necesario pasar tiempo con Dios. De lo contrario, no vamos a poder realizar ninguna de ellas de la manera correcta, porque esto es algo espiritual, no proviene de la buena voluntad del hombre. Eso es algo que el Espíritu Santo nos facilita hacer. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, como si fueran familia, ¿verdad? En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Me encanta porque pues me anima, o sea, Dios me está diciendo, no quiero perezosos sirviéndome, no quiero, o sea, no, ¿por qué? O sea, no es de que Dios sea como un jefe que diga, ándale, ándale, a trabajar. No, 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 no. Dios no es así. Pero, ¿sabes algo? Dios requiere diligencia. ¿Por qué? Porque hay más necesitados que están requiriendo el mensaje de Dios. ¿Ok? Y por amor a esos necesitados, Dios requiere diligencia de los que ya le conocemos. No sé si me explico, pero su intención no es vernos movidos por movernos, o sea, por simplemente vernos movidos, no, no, sino que Él quiere ver que su iglesia sea diligente porque hay necesitados allá que requieren diligencia, ¿ok? Es como cuando, bueno, yo como ex paramédico y bombero, ¿verdad? Cuando llegábamos a la escena de algún choque o de algún incendio,
los vecinos que están alrededor, pues te apuran de que apúrale, apúrale, que mira que se está desangrando y que se está quemando la casa y no sé qué. O sea, ¿por qué? No es porque quieran verte apresurado porque sí, sino porque hay diligencia, hay que apagar un incendio, hay una persona adentro, el muchacho pues se va a desangrar, etcétera, etcétera. Entonces hay diligencia en ese momento. Pero imagínense que, que como paramédico llegues, ¿verdad? A un accidente, ves que trae ahí pues una cortada profunda ahí en la fémur, ¿verdad? Y se va a desangrar, ya se está desangrando, está entrando en un shock hipovolémico y tú así nomás viendo y pues será lo que Dios quiera, ¿no? Pues vamos a orar por él ahorita y eh, que alguien más lo haga, ¿no? No, no, o sea, tú como parte de una institución que conoces el método para salvarle la vida a esa persona, pues obviamente que la responsabilidad está sobre ti. Y tú, con la máxima diligencia que puedas tener, vas a ayudar a esa persona. Sin embargo, pues muchas veces como iglesia, pues no hacemos esto diligentemente. Y lo digo, ¿verdad? Porque pues a mí me ha pasado, yo creo que a muchos también. Por eso el Señor requiere diligencia de su iglesia para los que necesitan conocer a Cristo. Entendiendo esto, en el versículo 12 sigue diciendo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, me encanta esto, o sea, seamos uno entre toda la iglesia, ¿no? No altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Escuchen esto. Procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, delante de los cristianos y delante de los que no son creyentes. Sin embargo, tenemos que procurarlo, pero como personas imperfectas, van a haber ocasiones que no se va a poder o que por alguna razón no se pudo, pero estamos procurando de siempre hacer las cosas bien para Cristo, pero el procurar no es garantía de que siempre, siempre, siempre algo salga bien. Pero Dios conoce nuestras intenciones del corazón y Él se va a encargar. Versículo 18. Y si es posible, ojo aquí, también vuelve a decir esto, porque Pablo también sabe que somos imperfectos. Si es posible, ojo aquí, en cuanto depende de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, muchas veces no es posible. Eh, es posible, siempre va a ser posible que tú estés en paz con alguien cuando tú perdonas, cuando tú pides perdón, si has ofendido. Pero no muchas veces es posible que la otra persona te pida perdón o que te perdone la ofensa, pero eso ya no queda en ti. Pero en lo que pueda ser posible, estemos en paz con todos los hombres, ¿verdad? Siempre van a haber detalles dentro de el ministerio, dentro de tu trabajo, dentro de la familia, dentro de la iglesia, siempre van a haber detalles, pero en lo que pueda ser posible, sigamos adelante. Y si en algún momento, y lo digo porque muchas veces queremos siempre llevar la fiesta en paz y a veces nos sentimos muy mal cuando no conseguimos eso, entra como un tipo de condenación a nuestra vida
Pero déjame decirte que si tú ya te pusiste a cuentas con Dios, te pusiste a cuentas con la persona que has ofendido o con la cual se sintió ofendida sin ninguna razón aparente, tú tienes que tener paz con Dios y seguir adelante. Seguir adelante. Hay cosas más importantes que hacer todavía. Y lo digo porque yo soy de las personas que me cuesta mucho o que me ha costado mucho no llevar la fiesta en paz con alguna persona tal vez, porque yo siempre he querido tener la fiesta en paz con todo el mundo, pero realmente pues eso en algunas ocasiones no es posible, y no por mi parte, sino tal vez porque la otra parte pues de alguna razón no encuentra paz, ni aún pidiéndole perdón, aunque la otra persona pudiera tener la culpa. Pero pues bueno, se lo dejamos a Dios y empezamos a comenzar con lo que sigue, porque hay cosas más importantes que hacer. Y dice en el versículo 19, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjense que he visto dos veces esto en mi vida. Y en esas dos veces quiero decirles que no sentí algún tipo de gozo, sentí mucho miedo de servirle a un Dios que hace justicia a sus siervos. Y al mismo tiempo te sientes también con mucha fe porque sabes que te respalda. Y me acuerdo que cuando estaba en enviados, recuerdo que en los primeros cuatrimestres, pues había por ahí un compañero, me acuerdo, que este compañero siempre tenía como que la fascinación de molestar a todo el grupo. Y recuerdo que bueno, hay de molestar a molestar. Yo puedo molestar a Michelle, puedo molestar de vez en cuando a Pepe, pero son cosas muy, son cosas sanas, ¿no? No cosas que lastimen a otros. Pero recuerdo que pues este muchacho luego sí comenzaba pues a molestar a algún compañero que tenía muchos problemas para retener la información debido a una condición física que él tenía. Y asimismo él pues molestaba pues a alguna muchacha que a lo mejor no sabía mucho de la palabra y le empezaba pues a decir que no debería estar ahí. Y de vez en cuando también a mí como que me molestaba de vez en cuando, pero bueno, total, llegó un punto en donde yo ya estaba así como que ya molesto por lo que estaba haciendo, que en mi corazón pasó la idea de, de decirle a Dios, ay Señor, ojalá que se vaya, o sea, que ya no esté aquí Él, que se vaya, o sea, está aquí nada más siendo piedra de tropiezo. Y cuando pienso eso, porque ni siquiera lo dije, lo pensé así en un momento muy rápido. Cuando pensé eso, en ese momento sentí miedo y le pedí perdón a Dios. Le dije, Señor, perdóname por lo que acabo de pensar, perdóname. Es más, lo bendigo, Señor, bendícelo, levántalo, haz grandes cosas con él, pero perdona lo que acabo de pensar. Y no les miento, al día siguiente ya no estaba, ya no estaba. No sé, ni siquiera he preguntado hasta ahora si lo expulsaron o si él se salió solito, no sé, pero fue de un día a otro. Y este muchacho, ¿por qué no vino? No, pues no sabemos, no, pues ya no está, se fue. Y cuando él se fue, yo sentí un miedo, o sea, yo veía su silla vacía y decía, Señor, tengo miedo, o sea, fue algo muy rápido tu respuesta. Y en la última ocasión, eh, fue con un comandante de por aquí en Tampico, un comandante de una organización.
de servicios de emergencia. Y pues este comandante ya llevaba ya muchos años, llevó como unos 35 años más o menos de servicio y como algunos 18 años como comandante. Recuerdo que este comandante, pues en sus últimos 10 años, pues fue muy mal director, mal comandante. Realmente ya nadie lo quería trabajando ahí ya. Los compañeros que estaban ahí trabajando ya no lo soportaban. Eh, en lo personal, pues a mí sí me llegó a aplicar así como que algunas cosas muy malas, de verdad, o sea, en las que tú decías, wow, eso sí ya es exagerar. No voy a meterme mucho en detalle con eso, pero recuerdo que hace un mes y medio, 2 meses más o menos, eh, platicaba con un trabajador de los que están ahí con él y ese trabajador pues conoce mucho, o sea, él conoce bastantes cosas de las emergencias contra incendio, paramédico, rescatista, muchas cosas conoce. Ya tiene muchos años también, más de 30 años, y también es cristiano. Y platicando, ¿verdad? Yo le decía, oye, ¿sabes qué? Tú deberías de ser el comandante porque pues, a ti te gusta todo eso y la llevas muy bien con los compañeros, eres muy accesible, tú también tienes un rango alto dentro de la corporación y no eres soberbio, o sea, tú eres un buen compañero. Este, y le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a orar para que, o una de dos, o el Señor cambia el corazón de este comandante y lo pone a trabajar de la manera correcta para beneficio de todos. O dos, que lo jubilen o que lo corran, ¿verdad? Porque se está yendo para abajo la corporación y los compañeros y es muy malo. Y oramos así una semana, me acuerdo, fue una semana. A la siguiente semana veo que este comandante publica que ya lo están jubilando. O sea, de 35 años de servicio, una semana estuvimos orando por esas dos peticiones y la siguiente semana Dios contestó. No hubo necesidad de hacer grilla, de así, de lo que humanamente muchos hacen, simplemente dejándolo en manos de Dios. Y cuando veo eso, yo me sentí así con un temor también, que dije, wow, Señor, tú siempre respondes a tus hijos. Tuya es la venganza, tuya es la justicia. Y claro que no se le desea pues esto a nadie, pero te das cuenta que si alguien no está aprovechando un lugar de poder para beneficiar a los demás, sino que lo está usando para beneficio propio, pues Dios es justo y no le gustan las injusticias. Y cuando un hijo de Dios le pide justicia al rey de la justicia, pues claro que va a ejecutar esa justicia en favor a sus hijos. En el versículo 13 habla acerca de las autoridades y nosotros como cristianos, el rol de las autoridades y el rol de nosotros los cristianos. Dice en el capítulo 13 del versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, entendiendo esto, el presidente que tenemos actualmente, municipal, estatal, federal, no crean que Dios les agarró de sorpresa. O sea, Dios permite que un presidente esté actualmente. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, si nuestro actual presidente o gobernador, alcalde, está haciendo las cosas bien
o no está haciendo las cosas bien, nuestra tarea es reconocer que ahí lo puso Dios y que a nosotros nos toca orar por él y ser unos buenos ciudadanos y orar a Dios, pedirle a Dios que haga justicia, porque Él es el que se va a encargar de la justicia. Ahora bien, nuestra tarea como cristianos, claro, es siempre tratar de elegir a, vaya, pues a un presidente que trate de procurar y guardar los mandamientos de la Biblia, ¿verdad? También si vemos que hay algún candidato que le encanta pues abortar, que le encanta cerrar iglesias, que le encanta prohibir las Biblias, obviamente que no vamos a votar por ese presidente, ¿verdad? Es inconcebible como iglesia, pero vamos a procurar votar siempre por el que esté alineado a la palabra de Dios. Sin embargo, el que llegue a ganar, sabemos que Dios ha permitido que así fue y que tenemos que orar por él y procurar paz con sus leyes. Dice en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los magistrados hacen lo contrario? Es decir, que están para infundir temor al bueno. Imagínense, porque eso es lo que ha pasado y es lo que va a llegar a pasar más adelante en el mundo y aquí en México, que van a haber magistrados, es decir, autoridades, que van a procurar hacerle daño al bueno. O sea, en este caso, a los cristianos. Es ahí cuando nosotros, obviamente, no vamos a someternos. Nosotros vamos a someternos en las cosas que están procurando la paz y el bien. Pero cuando estos comienzan a realizar y levantar leyes para censurarnos, para decirnos que estamos mal, para obligarnos a no compartirle a algún muchacho o a alguna muchacha que está teniendo problemas de orientación sexual y que nos prohíban eso, pues claro que vamos a desobedecer. Si empiezan a decir ya nadie puede leer la Biblia porque es un libro lleno de odio que hace que las mentes de las personas odien y discriminen a otras que no son iguales, pues claro que no vamos a obedecer, vamos a desobedecer en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos están para proteger lo que Dios ha establecido y procurar la paz del bueno. Pero cuando se hace lo contrario, vamos a realizar lo que los apóstoles hicieron, ¿verdad? Cuando las autoridades de ellos, que eran los fariseos, les prohibieron predicar la palabra de Dios, Pedro y Juan dijeron, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y con eso encerramos esto, que si Dios le está diciendo a un gobernante, haz mi voluntad, haciendo esto y haciendo aquello, nosotros como cristianos, como personas, vamos a someternos. Pero si Dios le está diciendo a un gobernante, haz esto y haz el otro con mi pueblo, y el gobernante se le ocurre hacer lo contrario, nosotros no nos sometemos, no estamos desobedeciendo. Estamos obedeciendo a Dios primero antes que la imposición de este hombre. Por eso, en el versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, ¿ok? Para tu bien, no para tu mal. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, o sea, no solamente porque te van a meter a la cárcel o te pueden dar un balazo, sino también por causa de la conciencia. Y dijimos que la conciencia es la mente, donde si ya estamos en Cristo, está depositada la palabra de Dios. Y por causa de nuestra mente, que está repleta de la palabra de Dios, vamos a obedecer a nuestras autoridades, ¿verdad? Y entendiendo esos versículos, nos habla acerca del poder de las autoridades sobre los ciudadanos y cómo Dios le da autoridad al gobierno para poder ejercer incluso violencia sobre los que son violentos. ¿Ok? Yo recuerdo que antes yo me condenaba mucho porque una de mis metas era entrar a la Marina y estar en las fuerzas especiales y bueno, así que pues hacer pues mi trabajo, ¿no? De la manera más violenta posible. Pero yo había entendido mal el concepto de que nosotros estamos llamados a hacer la paz o a realizar la paz, ¿verdad? Sin embargo, como ciudadanos comunes y corrientes, no tenemos esa autoridad de parte de Dios para realizar esa justicia o para aplicar esa justicia contra un criminal. Pero, pero Dios sí le da la autoridad a los policías, a los soldados, a los marinos, etcétera, etcétera, para que puedan ejercer la justicia sobre este país, sobre este mundo, ¿verdad? Así que hoy en día veo de que no es pecado pertenecer a las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque Dios las ha puesto para establecer justicia, ya que no me voy a meter en política, pero por ahí hay una frase que dice abrazos, no balazos, pues no aplica aquí, porque los criminales no entienden con abrazos, muchas veces. Y muchas veces hay que utilizar la violencia. Ojo aquí, algunos dicen que violencia trae más violencia, sí, pero eso es cuando la violencia es para vengarse, no para tratar de apagar el que está siendo violento por egoísmo. ¿Ok? Por ejemplo, si una persona es violenta, asalta bancos, secuestra familias, eh, vende drogas para poder ganar dinero y mata a los que no le pagan o no sé, ¿verdad? Esta persona está usando la violencia, la extorsión para beneficio propio, ¿ok? Está dañando a más de dos personas para beneficiarse él mismo y con personas inocentes. Pero de este lado está el gobierno, en este caso las fuerzas de seguridad, que también tienen violencia, también tienen poder, pero no lo están usando para beneficio propio, sino que están usando esa misma violencia autorizada por Dios para cesar a este violento y que ya no siga perjudicando a los demás. Entonces, esta violencia es usada para cesar el egoísmo violento de este individuo. Así que eh, haciendo esto, todo se vuelve a armonizar. Así que esa es la manera en la cual nosotros debemos estar sometidos a Dios y al mismo tiempo siendo ejemplo de que Cristo vive en nosotros. Y ya por último, cerramos con el versículo número 14 del capítulo 3, que dice así: si no,
Vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando ya la mente está llena de la palabra de Dios, hablamos palabra de Dios, escuchamos palabra de Dios, nos vestimos, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Lo que sigue ahora es no proveas nada que te puede hacer caer en pecado. Porque ya estás vestido de Dios, ya tu mente, tu alma está llena de Dios. Ahora evita procurar cosas que alimentan tu pecado. Todo lo que alimente tu pecado, hazlo a un lado. Y de esa manera vamos a poder seguir siendo luz y sal en este mundo temporal. Vamos a orar. Padre, gracias por tu infinita palabra, por tu infinito amor. Gracias por tu misericordia y por el poder que has puesto en nosotros para poder rechazar la tentación y el pecado. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno con nosotros. Ayúdanos en todo momento a realizar tu voluntad en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, por este grupo que ha sometido su mente a ti, que la palabra que tú has puesto en ellos pueda ser viva y eficaz. Y gracias, Señor. Gracias por este cuatrimestre que nos has regalado. Ayúdanos a que nuestro corazón sea todavía más receptible para el siguiente cuatrimestre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Fue un placer, fue un honor y fue muy grato darles clase. Realmente fue muy bonito. Muchas gracias por todas sus atenciones y sus oraciones. Dios les bendiga.